sale. En este caso, Almería bajo las bombas, antes hemos hablado un poquito y me decías que intenta, obviamente, hablar de los bombardeos conocidos, que eso lo sabe más o menos todo el mundo, o debería de saberlo, o recordarlo por lo menos, para que no se repitan, pero también de aquello que no conocemos o que se conoce menos. Sí, lo que hemos tratado de abordar a fondo el tema, ¿no? El tema de los bombardeos es una parte de la guerra civil y el bombardeo precisamente de Almería, no todos los bombardeos general, aunque también hacemos una introducción a lo que es la aviación, la evolución de la aviación, el empleo de la aviación, pero poner los 60 y tantos, cerca de 60 bombardeos que hubo en la provincia, en toda la provincia de Almería, exponerlos cronológicamente, exponerlos, las consecuencias, intentar saber quién murió en cada uno, cuántos murieron. Hay puntos en que no ha sido posible saber un imagen número aproximado de los fallecidos, las casas que fueron destruidas, pero como te digo, una faceta importante que además nos sorprendió a los dos es que Frank, que es de Berja, no tenía conocimiento de que Berja fuese bombardeada y con esta investigación lo hemos conseguido, pero no solamente Berja, Fiñana, Roqueta, Adra, una serie de poblaciones que eran desconocidas, no se conocían esos bombardeos, quizá porque desde la centralidad de la capital se ha obviado un poco lo que sucedió en los pueblos de la provincia, ¿no? Bueno, pues los ponemos de manifiesto y los ponemos cronológicamente ordenados. También la documentación de Carlos Haya, que ha llegado hasta nosotros planificando estos bombardeos, magnífica, nos aclara mucho el por qué se hacían y en determinadas zonas, nos aclara muchísimo por qué fallaban muchas de las bombas, por qué se utilizaba un determinado número de bombas, por qué se utilizaban las incendiarias, composición de la materia explosiva, de la materia que producía humo solo, de la materia que producía fuego. Bueno, pues todo eso es lo que intentamos poner, pero fundamentalmente el ponerlo cronológicamente todos los bombardeos que se produjeron en esta provincia nuestra de Almería. Esta es información que has dicho tú, que esos archivos, digamos, existentes, también los testimonios, por supuesto, ¿no? Esta ha sido otra de las bases, ¿no? Los testimonios, las fuentes hemerográficas, la prensa, documentación de los archivos militares, incluso internacionales, hacen que esta obra tenga un gran contenido de cosas inéditas, desconocidas para los almerienses, y que las vamos a poner en valor con esta presentación el viernes 13, pero que va a ser el pistoletazo de salida a una larga gira por muchos municipios de la provincia en los próximos meses. Yo destacaría mucho el rigor histórico de la investigación, la exhaustividad. Hemos peinado la prensa de la época, tanto de Almería como de fuera de Almería, y se han rescatado muchísimas particularidades que vienen a reconstruir un poquito la fisonomía de aquella Almería, de aquellos almerienses que sufrieron la sinrazón a través de los ataques aéreos y marítimos en casi más de medio centenar de ocasiones. Pueden ser alrededor de unos 60 los bombardeos, y en Almería pues no son muy conocidos, hablando el Canarias, la Noche de Reyes, el bombardeo alemán y poco más, ¿no? No conocemos más. Ajá. Hay muchísimos y ahí todos tienen una pequeña descripción cronológica, y luego después hay muchísimas cosas coyunturales, como por ejemplo los discursos de Azaña o de Negrín condenando el bombardeo alemán. También la expresión de la solidaridad de los almerienses a través de una acuestación organizada por Mira, Fran, por ejemplo, esta imagen que estamos viendo de la promo, que aparece nuestra querida estación de trenes, sin cristales. Sin cristales, sí. Claro. Porque por efectos de los bombardeos, ¿no? Bombardeo, el Canarias, visto desde la cubierta. Hemos visto también la imagen de San Sebastián, creo que es esto también, San Sebastián. Como consecuencia del bombardeo de alemán. Esto es desde el Canarias municionándose el sistema de municionamiento de las piezas artilleras. El bombardeo alemán. ¿Esto es de la Cansa, puede ser? Cuando no sabemos, no hemos podido averiguar. Date cuenta, el puerto en sí, como se abastecían de materia, de combustible, en sí era bastante fácil de incendiar, ¿no? Pero no podemos decir que sea de la Cansa, aunque intuimos que podía ser de la Cansa, aunque, como te digo, no. Este es el apuntador del Canarias tomando puntería para disparar. Que quisiera yo precisar una cosa, ¿no? Es decir,
no solamente nos hemos dedicado a ver los bombardeos donde caían las bombas y demás, sino qué hicieron los almerienses para protegerse, ¿no? Ajá. Entonces, el sistema de observación que se establece desde la provincia de Murcia hasta el límite con la provincia de Granada, inclusive algunos puestos están en la provincia de Granada, hemos podido rescatar todos los lugares donde había un observatorio de aviación, que era la DECA, Defensa de Estrategia contra Aeronaves. Pero no solamente eso, sino que hemos conseguido los nombres de cada uno de los que vigilaban en ese puesto. Ajá. Eso tiene un inconveniente, ¿no? Que ya lo contaré mañana, pero voy a adelantarlo. Esos que iban a esos puntos de observación eran gente que eran, no es que fueran inútiles, eran servicios auxiliares, que eran los no aptos para la guerra. Para ir a la guerra, digamos. ¿Y qué pasaba? Que la caja de reclutas funcionaba a la quinta columna, donde a todos los que eran afines a alguna familia o no afecta a la República, pues declaraban servicios auxiliares. Ajá. Entonces, los que estaban vigilando eran los que tenían que avisar de que venían los aviones para bombardear Almería, pero eran los que querían que bombardearan. No digo que querían, pero que no informaban como debían, ¿no? Ajá. Digamos que teníamos al zorro, ¿no? Pero, protegiendo a la gallina. Sí. Bueno, pues hemos conseguido todos los nombres. También hemos conseguido como algo, no en todas las tripulaciones de los aviones que bombardearon Almería, pero algunas sí. Ajá. En los partes de guerra que daban al llegar a la base de Granada y a la base de Sevilla, se relacionaban el comandante del avión, el piloto auxiliar, que era el piloto auxiliar, el radiotelegrafista, el mecánico, pues esos nombres, esas personas, pues le hemos puesto nombre y sabemos quiénes iban en esos aviones, que hemos visto alguna fotografía correspondiente al servicio de la DECA, donde simplemente es una foto con un avión volando, ¿no? Que no dice mucho, pero es muy original, es de Almería. Las fotografías, que ese es otro de los materiales, algunas de ellas inéditas, que se encuentran en este libro. Recordemos Almería bajo las bombas, y hemos visto imágenes pues, espectaculares, ¿no? Esa de la estación. Esta, por ejemplo, inédita totalmente. En este caso era un barco que llevaría en su tiempo uva. Sí, era para transportar los barriles de uva desde el puerto hasta los buques que se dedicaban a la exportación. ¿Y cómo habéis conseguido las fotos? Pues yendo de archivo a archivo y pagando una cuota por cada una de ellas, ¿no? Es decir, que yendo al archivo, otras no las han cedido, otras pueden ser de internet, pero las que son del archivo de Guadalajara, pues bueno, pues son de pago, ¿no? Ajá. Entonces, y también está en Alemania, ¿no? ¿También? En Alemania, sí, hemos conseguido los planos que eran la base para los bombardeos de los puertos de Garrucha, que no va incluido todo en el libro, ¿no? Garrucha, me parece que es de Vera y es de Almería. El de Almería sí lo hemos puesto, pero el otro ya, por falta de espacio. No lo hemos incluido en el libro. También algunos anexos interesantes, como la voz de los testigos de la memoria de estos bombardeos, como tú incidías antes, testimonios orales que ofrecen su experiencia en primera persona sobre el fenómeno de los bombardeos. Pues hay como una veintena de historias, ¿no? Contando en primera persona pues su experiencia, cómo ellos combatieron esos bombardeos, cómo los vivieron, cómo los sufrieron y en qué condiciones tan extremas a las que les estaba sometiendo la Guerra Civil Española. Al margen de ello, y voy a volver sobre eso, la solidaridad de los almerienses, el bombardeo alemán, el diario Adelante organiza una acuestación popular para sufragar, para ayudar a las familias de las víctimas. Pues ahí tenemos el momento de la máxima expresión de la solidaridad de todos los almerienses, de prácticamente todas las localidades de la provincia y de fuera de la provincia, incluso de muchas zonas de la geografía española, llegan donaciones hacia los familiares de esas víctimas. Podía destacar cosas entrañables como un niño de los Gallardos que organiza una obra de teatro para colaborar con esas familias de los afectados, un maestro de Santa Fe de Mondújar. Se sumaron en masa los almerienses, también las unidades militares, y hay unas largas listas de donaciones con los nombres, con las cantidades, que al mismo tiempo radiografían una parte de aquella sociedad, de aquellos almerienses, a través de esos documentos que presentamos Eusebio y yo como uno de los anexos finales a esta investigación. Otra cosa que me habéis contado antes, y me llama mucha atención, que la cuestión, aparte de los bombardeos que existían, obviamente, se intentaba también crear mucha psicosis, ¿no? Mucho miedo, ¿no?
Incluso había veces que pasaban aviones sin tirar bombas, para decirlo en plata. Vamos. Sí. Lógicamente todo estaba planificado, como bien habla Eusebio en esos documentos que estaban bien orquestados por Carlos Haya, que mencionaba Almería en esos documentos que presentamos, sobre todo los objetivos militares de aislar las líneas férreas de Almería, de Guadix, de todo lo que era la zona republicana andaluza. Ahí existe una planificación de los bombardeos, hay vuelos de reconocimiento, fotografías aéreas en las que están detectando dónde están los aeródromos republicanos, por ejemplo el de Roquetas, que sería bombardeado el 23 de enero de 1937, pero también el del Alquián y en el de Tabernas ponían una interrogación en esa fotografía aérea o en ese croquis, mejor dicho, que digamos montaban la aviación franquista previo a los ataques sistemáticos. Es curioso. Abundando en eso que decía, una de las causas que hubiese menos muertos en Almería es que después de los primeros bombardeos se formó lo que se llamaba la columna del miedo, ¿no? Todo el mundo a las 6 o las 7 de la tarde, cuando terminaban de trabajar, andandito o en bici como podían, se iban a los pueblos de los alrededores, a Huerca, Viató, Pechina, Gado. Todos esos pueblos se llenaron hasta las cuadras de gente que se llevó su familia para quitarlos de esos bombardeos. Por eso cuando se producían bombardeos de noche, las casas, la mayoría, estaban vacías, no había población, porque al acabar la jornada laboral se desplazaban todos a los pueblos de alrededor del Hinterland de Almería. Y esa psicosis, Michel, que nos comentaba antes, pues tiene su prueba en algunos documentos que también aportamos sobre las avalanchas a la hora de entrar a los refugios. Claro, el miedo. El sonido de la alarma antiaérea, eso generaba el caos, el pánico, el horror, la sinrazón en estado puro de los almerienses. Por ejemplo, el 2 de marzo de 1938, 18 fallecidos entrando a un refugio en la capital, 11 mujeres y 7 niños. Simplemente entrando, aplastados unos con otros. Los mismos testimonios orales también reconstruyen escenas de ese tipo, tan dantescas. Me contabas antes, por ejemplo, que uno de los municipios no cercanos a la capital, como es Fiñana, que fue bombardeado. Y claro, yo te preguntaba así un poco, sin ningún tipo de lógica, de razonamiento, de ¿por qué? ¿Y por qué Fiñana? Sí, pues porque era nudo de comunicaciones. Carlos Haya lo deja bien claro en su plan estratégico de bombardeo. Hay que bombardear los suministros de alimentos a las poblaciones de retaguardia y al frente, ¿no? Almería recibía trigo fácilmente por el puerto, fácilmente, es decir, realmente nunca faltó trigo en Almería, lo que sí faltó es harina, porque no se podía moler. En Almería había un molino harinero, en la avenida, el molino de Tornero, que estaba en la avenida Estación, que era un molino para hacer corcho, serrín de corcho. Se intentó transformar para hacer molienda de harina, de trigo, para tener harina, y no se consiguió de ninguna de las maneras. Se intentó de mil formas y no se consiguió. Entonces la única solución que le quedaba a la población almeriense y la forma de abastecer el frente de la 23 División fue el llevar a un molino importante que había en la estación de Guadix, justo al lado de la estación de Guadix, y desde allí volver a traer la harina hecha. La respuesta de la aviación franquista fue bombardear Guadix y la estación y el molino, y bombardear Fiñana, que era el nudo de conexión del ferrocarril con Guadix. Por eso se produce ese bombardeo en Guadix. Simplemente se pretendía romper todos los... Allí había la información de la quinta columna, es que había 5 o 6 vagones preparados para transportarse, y por eso se bombardea. No es que fuera una cosa estratégica. Hay un pueblo que todos los informes decían que iban a bombardearlo de un momento a otro porque era fundamental. Santa Fe de Mondujas. Santa Fe de Mondujas tiene un gran línea de ferrocarril un puente de ferrocarril fácilmente bombardeable, y destruía esa comunicación con Granada. Tenía una central eléctrica, tenía una unidad militar allí, y sin embargo nunca se fue bombardeado ese pueblo. Pero en todo el informe aparece, hay que bombardearlo, y tanto los que tenían que bombardear como los que estaban allí. Es que
es que esto es un objetivo prioritario. Ajá. Sin embargo, nunca llegaron a caer ni una bomba en Santa Fe de Monduja. En el caso de Berja, ¿por qué fue el bombardeo? ¿Tiene alguna explicación? Yo creo que la teoría es que no habían terminado de bombardear en Almería y muchas veces no podían llegar con las bombas a la misma base. Los descargaron en poblaciones importantes. Esos casos ocurren mucho. Pero aprovecharon también que estaba el cuartel general de la 23. También estaba la 23 división allí, el puesto de mando, el cuartel. Estaba el cuartel general, el puesto de mando. De Galán, sí, y podría ser uno de los objetivos. Pero me gustaría destacar también los que sufren los refugiados venidos de Málaga. En Adra, el 7 de febrero, ya tenemos un bombardeo aéreo con muchas víctimas mortales. Pero luego en la capital, el día 12, ese ya es el mayor ensañamiento. 50 víctimas mortales y más de 100 heridos. Con lo cual, el caos, el pánico, el horror, la tragedia, la vivían los almerienses y eso constreñía. La primera vez que bombardean de madrugada, que es la famosa Noche de Reyes, la noche más triste de los almerienses, el 6 de enero del 37. No estaban los refugios hechos y no existía la constancia, aunque ya se había bombardeado el Canarias el 8 de noviembre del 36, pero las víctimas mortales de esa Noche de Reyes ya hacen que se tomen medidas y bueno, vendrá el comité para los refugios y esa procesión de almas de la que habla Eusebio, que muchas familias pues iban a los arrabales de Almería, como Huercas de Almería, a los extrarradios, a quitarse en la noche y poder estar aquí. Otro testimonio oral, como Margarita Torres Nieto, nos hablaba cómo se tenían que pintar las casas de pescadería, los techos, los terrados o los tejados, todo de negro para que no se viese por la noche que ahí había casa. Y bueno, testimonios importantes de personas que todavía viven y que han reconstruido a través de sus tragedias un poco pues ese clima de tensión y de pánico colectivo al que fue sometida la sociedad almeriense en esos 3 años de barbarie. Ajá. ¿Una cifra? ¿Habría alguna cifra en cuanto a muertos? Pero no concreta. En el libro hay cifras. En cada bombardeo están los fallecidos. ¿Y uno total, digamos? No se nos puede escapar. Es decir, nosotros hemos intentado seguir el tracto, ¿no? Pero resulta de que a ti te hieren hoy, te mueres a los 10 días. Hemos intentado seguir esa muerte de esa entrada por el libro de entrada del hospital. Pero también es verdad de que muchas veces, si el fallecimiento se produce más allá de los 15 días, no lo podemos asimilar a que fuera como que se ve los bombardeos. Pero sí hay cifras, en cada bombardeo hay un número de personas. Si tenemos nombre y apellido lo hemos puesto, inclusive en algunos hasta la calle donde les cayó la bomba y demás. Es decir, hemos tratado de ser muy exhaustivos en ese aspecto, ¿no? Poner nombre a los almerienses, que sufrieron eso, ¿no? Eusebio, Fran, muchas gracias. A ti. Y felicidad anticipada, Eusebio. Lo pasas muy bien mañana, ¿vale? Intentaremos. Almería bajo las bombas. Se presenta el viernes, día 13, a las 7 de la tarde, en el Museo de Almería. Es así, ¿no? Si no cambia nada, ¿no? No ha cambiado nada. No cambia nada. Entonces, así. Nos vamos con la compañera Comunica Legula, que me estaba pidiendo paso, me estaba diciendo, me estoy tomando algo, no lo he entendido muy bien. Seguro que está trabajando muchísimo. Mónica, cuéntame.